Buenas tardes, alumnos. Hoy día, siguiendo la unidad de base de la institucionalidad, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en el Estado y su clasificación, y en este caso, sus características. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, no es cierto? Reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad política de nuestro país, ¿no es cierto? Ahí tenemos la Constitución, como ustedes ya les había contado, que esta Constitución fue creada en 1980 durante la dictadura y en el 2005 fue modificada. ¿Qué significó eso? Que la de 1980 al 2005 estaba firmada por Augusto Pinochet. Desde el 2005 en adelante, como fue en este caso reformulada, modificada, llevó en este caso y hasta el momento la firma del expresidente Ricardo Lagos Escobar. ¿Cuáles son los conceptos claves que vamos a trabajar hoy día? Por los que tratamos en clase, que fueron Estado, Constitución, Estado unitario, Estado federal, descentralización, desconcentración, soberanía y derechos humanos. Estos conceptos los trabajamos, ¿no es cierto?, los definimos en clase, los trabajamos ustedes con el celular, para tener conocimientos previos, suponiendo que íbamos a tener las clases siguientes, y por eso he decidido hacer este video, ¿no es cierto?, para aclarar y empezar a avanzar de a poquito, ¿no es cierto?, en estos contenidos. ¿Qué entendemos por Estado, no es cierto? Tiene 5 elementos propios, ¿no es cierto? Lo vimos en clase, que era, primero, el Estado es una agrupación humana de personas, ¿no es cierto?, que conforman una nación. Y esta nación está ubicada en un territorio, ¿no es cierto?, y por eso esos territorios tienen límites. Y vimos también la diferencia entre límites y fronteras. En este caso, el territorio tiene límites. Este territorio, ¿no es cierto?, y esta nación tiene soberanía, ¿no es cierto?, que es el poder de la gente, que está orientado al bien común. Y este bien común, ¿quién lo ejerce? El gobierno, que tiene poderes de coerción. ¿Qué tenemos por coerción? También lo que uno entiende a la fuerza, ¿no es cierto? Por eso entendemos muchas de las cosas cuando hoy día precisamente hablamos, ¿no es cierto?, de que por qué se hacen toques de queda, o el año pasado estado de excepción y este año igual, porque el Estado puede ejercer esas obligaciones a que la población cumpla. ¿Qué es una nación? Tal como lo vemos en la imagen, es una agrupación de personas. ¿Unido por qué vínculos? Tenemos la historia, nuestra historia de Chile está forjada, ¿no es cierto?, desde los pueblos originarios, desde el periodo colonial, hasta que se empezó el inicio de la República. Ahí marcamos un antes y un después, hasta nuestro presente, que tenemos una historia que compartimos todos los chilenos. Una cultura basada, ¿no es cierto?, también en el sincretismo cultural que se creó entre españoles, ¿no es cierto?, y los pueblos originarios, mapuches principalmente. El idioma, nuestro idioma oficial, ¿no es cierto?, el español, sabiendo que también respetamos las lenguas, ¿no es cierto?, también de nuestro pueblo originario. Tenemos pueblos, ¿no es cierto?, distintos pueblos originarios de nuestro país. Ahí, qué bueno que tomar esta temática porque en la pregunta de la guía, ¿no es cierto?, decía que hay estados, qué tipo de estado tenemos, ¿no es cierto?, qué tipo de nación en este caso. Nuestro país, según la Constitución, es un estado uninacional, es decir, la Constitución establece que todos somos chilenos. En este caso no acepta como parte de a los distintos grupos originarios, a los pueblos originarios. En cambio, Bolivia, como yo le respondí a algunos por interno, Bolivia es un estado plurinacional, es decir, acepta a todos los pueblos originarios que son parte y en este caso son un aporte al gran estado, que es Bolivia. Por eso uno de los debates más recientes que se está hablando hoy en día es que Chile también acepte esa noción de ser un Estado plurinacional. Y también tenemos que existen distintas religiones. Principalmente en nuestro país, ¿no es cierto?, está la religión católica, pero hoy en día se prefiere hablar de religiones cristianas, evangélicas, católicas, las reformadas, pero también sabemos que en los últimos tiempos, de acuerdo a los últimos censos, ha aumentado, ¿no es cierto?, el grupo agnóstico ateo, pero sigue siendo nuestro país netamente cristiano. Tenemos un territorio en el cual se establece la nación, un espacio terrestre que está clasificado en continental, marítimo y aéreo. El espacio continental, el que estoy aquí marcando, esta larga y angosta franja de tierra que está en nuestro continente,
El espacio marítimo, está el mar territorial, el mar contiguo y el mar exclusivo económico. El mar territorial son las 12 millas desde el borde, aquí se tira un poquito más allá, donde se aplican las leyes, ¿no es cierto?, chilenas, como si fuera un pedazo de tierra más. El mar contiguo se aplican algunas leyes, ¿no es cierto?, de carácter aduanera, y tenemos la zona económica exclusiva, que es la parte celeste, que ustedes ven que también se presenta aquí en Isla de Pascua y en la Isla Salada Gómez, como también en la Antártida. Pero sabemos que esta es solamente para la extracción de recursos naturales, pero no es soberanía, aquí no se hace soberanía. Es lo mismo que la Antártida, ustedes saben que la Antártida, cuando se dice que Chile es un país, uno de los pocos países tricontinentales, eso es mentira. Chile es un país bicontinental en América y en Oceanía, pero Chile no tiene ejercicio de soberanía en la Antártida. ¿Por qué motivo? Según el Tratado Antártico, ¿no es cierto?, dice que ningún país puede ejercer soberanía en esos territorios porque es un continente de una reserva para la humanidad. Por lo tanto, ningún país, solamente se puede permitir estudios científicos, y por eso las bases que se encuentran aquí, bases chilenas o extranjeras que están aquí, son científicas para el estudio. El espacio aéreo es, ¿no es cierto?, donde ustedes ven aquí el límite con Argentina, ¿no es cierto?, con Perú, Bolivia. Es una línea imaginaria que se lanza hacia la atmósfera, y es para impedir, o en este caso limita también el espacio aéreo. Por ejemplo, si un avión, ¿no es cierto?, de Argentina quisiera entrar a territorio chileno, tiene que pedir permiso, ¿no es cierto?, solicitar el permiso para ingresar a territorio nacional y viceversa. Tenemos también el espacio legal, y esto es muy importante, que son las embajadas, consulados, los barcos de guerra y comerciales con bandera chilena. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay explicaciones y hay varias películas que hablan de este tema, que cuando hay guerras civiles, o en nuestro caso tuvimos el golpe de Estado de 1973, muchos chilenos tuvieron que huir, ¿no es cierto?, y se refugiaron en embajadas, saltando las panderetas o pidiendo en la entrada que los dejaran entrar para que los militares no los tomaran presos. ¿Por qué motivo? Porque esas embajadas y consulados son pequeños estados, ¿no es cierto?, territorios, ¿no es cierto?, de un país, donde ningún estado puede ejercer o aplicar sanciones. Por ejemplo, la embajada que tiene Chile en Argentina, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, es un territorio pequeño, es una embajada pequeña, pero las leyes argentinas no se aplican dentro de la embajada, no se aplican. Entonces, ¿por qué la gente huía, ¿no es cierto?, en el caso de Chile para el golpe de Estado? Porque muchos chilenos huían a la embajada de Canadá, en este caso Argentina, de Ecuador, porque sabían que los militares chilenos no podían ingresar, porque son jurisdicción extranjera, de otro país. Por eso es muy importante, igual que los barcos, ¿no es cierto?, de guerra y los comerciales con banderas chilenas, son parte de nuestro territorio, y que después lo vamos a ver en el caso de la nacionalidad. ¿Qué pasa si nace un niño en un barco o en un avión con bandera chilena? Eso es un tema que después vamos a ver. ¿Okay? Luego, el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno tiene la característica que es en nuestro país, que es una república democrática, es elegido por votación popular, es decir, por el pueblo. Este poder político, ¿no es cierto?, está encargado de legislar y administrar. Tenemos los poderes del Estado, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo, que administra, y el poder legislativo, que se encarga de realizar las leyes. Pero el poder ejecutivo también tiene que enviar proyectos de ley, ¿ok?, para que, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo al bien común, ¿no es cierto?, que después vamos a hablar, pueda trabajar y hacer trabajar al resto de los legisladores, que son los senadores y diputados. Resuelve conflictos internos, que es muy importante el gobierno, ya sea entre empresas, entre, ¿no es cierto?, a nivel de, por ejemplo, del gobierno de los días de derecha, entre los partidos políticos, para eso están también incluso problemas que pueden ser de corte económico, que para eso están las cortes de apelaciones, la Corte Suprema como última instancia. Y dotado de poderes de coerción, que ya lo habíamos hablado, que según la Constitución establece que también puede obligar a la gente a cumplir las leyes que son de carácter, muchas veces en casos excepcionales. Ya vimos como los estados de excepción constitucional, los toques de queda, que obligan a la gente a estar a cierta hora en las casas. Por eso es una obligación. Nuestra ley fundamental es la Constitución política, ya lo expliqué, que
viene de 1980, modificada en 2005, donde se ejecuta el imperio de la ley. ¿Qué es el imperio de la ley? Donde se someten tanto los gobernantes, los gobernados y el propio Estado. Es decir, la ley, el Estado en sí, el que hoy día está, no puede superar, en este caso, o quienes gobiernan, ¿no es cierto?, no pueden pasar a llevar la Constitución. Todo lo que está organizado en nuestro país, de todas las leyes, está en la Constitución. Por eso, ni gobernantes ni gobernados pueden pasar a llevar la ley, o no pueden estar sobre la ley. Sí, conocemos casos excepcionales de corrupción, etcétera, que pasan a llevar la ley y que obviamente para eso están los tribunales, para hacer justicia. Los pilares, ¿no es cierto?, o los valores principales de nuestra Constitución, ¿no es cierto?, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, pasa en que toda persona, ¿no es cierto?, es digna, es libre, ya sea de pensar, de vivir donde quiera, de opinar. Por lo tanto, el concepto de libertad es bastante amplio, siempre y cuando sabemos que la libertad llega hasta donde empieza la libertad de otro, donde no pasa a llevar al otro. El valor de la igualdad, ¿no es cierto? Igualdad jurídica, porque podemos ver, usted sabe que la igualdad económica no existe, pero sí la igualdad jurídica, que todos somos iguales frente a la ley. El derecho, ¿no es cierto?, a tener una familia. Ojo, la familia hoy día que es distinta a la de unos 20 años atrás, cuando se hablaba mucho de la crisis de la familia, se hablaba de la crisis de la familia tradicional, como ustedes ven en la imagen, padre, madre, hijos. Hoy ya sabemos que hay una familia que es mucho más amplia, están las familias extendidas, homoparentales, ¿no es cierto?, heteroparentales, ¿no es cierto?, o en este caso, para explicarlo mejor, los abuelos que viven con los nietos, ¿no es cierto?, los tíos con los sobrinos, o familias mucho más extendidas, ¿no es cierto?, donde en una casa viven más que los padre, madre, hijos, sino que vive el abuelo, el tío. Hoy día el concepto de familia es mucho más amplio. Más que un lazo sanguíneo, es un lazo afectivo hoy en día, de acuerdo a la sociología. Estos valores de la Constitución también le da importancia a los grupos intermedios. ¿Cuáles son estos grupos intermedios, no es cierto?, que son asociaciones voluntarias que trabajan para el bien común, ya sean los clubes deportivos de barrio, ¿no es cierto?, ya sean las juntas de vecinos, los centros de madres, ¿no es cierto?, centros juveniles, que permiten, ¿no es cierto?, canalizar toda la energía y todo, ¿no es cierto?, el trabajo en pos de mejorar las condiciones de vida de la gente, ya sea de barrios, comunas y otros grupos políticos, por ejemplo. Entonces, las características del Estado de Chile, desde ese punto de vista, tiene un carácter instrumental, porque el Estado está al servicio de la persona humana, es decir, no al revés. En el fascismo y el nazismo se ve eso, que la persona está al servicio del Estado. Aquí, en las repúblicas democráticas, ¿no es cierto?, el Estado trabaja para el desarrollo de la persona humana. Por eso, la finalidad suprema del Estado, ¿no es cierto?, es el bien común. Y el bien común, la realización integral de todas las personas. Y ojo aquí, porque es un tema igual complejo. ¿Cómo 17 millones y medio de chilenos que hay van a ser todos, se van a desarrollar en forma integral si todos somos distintos? Las leyes tratan de ser lo más, en lo más de consenso, de esa manera, de que permita el desarrollo de todos. Pero sin lugar a duda, respetando las individualidades. Tenemos deberes. El Estado tiene deberes tan importantes como el respeto de los derechos humanos, no los puede pasar a llevar, y la seguridad nacional. Chile está, ustedes saben que una de las formas jurídicas del Estado chileno, ¿no es cierto?, lo establece, y lo vieron ustedes en la guía. Chile es un Estado unitario, ¿cierto?, donde existe un poder central que está canalizado en el presidente de la República o poder ejecutivo, y una sola constitución. En la contraparte, ¿no es cierto?, para explicarlo mejor, está el Estado federal, como el gran ejemplo es Estados Unidos, y hay otros países más que después vamos a ver, donde existe un poder federal y poderes, ¿no es cierto?, que son ya de los pequeños estados que conforman la Unión. Por ejemplo, el que usted ve en Estados Unidos, existe un presidente federal, que en este caso hoy en día es Donald Trump, y una constitución federal, ¿no es cierto? Pero cada estado tiene, por ejemplo, todos los estados, son 50, ahí está Alaska y aquí está Hawái, cada estado tiene su propia constitución y un gobernador elegido democráticamente. Eso significa que esa constitución la pueden ejercer, llevar a cabo toda la gente que vive en ese estado.
Pero esa constitución jamás puede pasar a llevar la constitución federal, es decir, la del poder central. Y el gobernador tiene toda la autonomía para, en este caso, desarrollar, administrar su estado, siempre y cuando no pase a llevar las leyes de la constitución federal. ¿Por qué existen estos estados federales? Es para, en este caso, permite, ¿no es cierto?, que aquellos estados que fueron creciendo, ¿no es cierto?, o que tienen diversidad cultural, étnica, permitan, en este caso, el respeto a ellos. Estados Unidos, ustedes saben que esta es la zona anglosajona, acá el sur es la zona latina, acá está la zona, ¿no es cierto?, donde estaban muchos de los pueblos más originarios de Estados Unidos. Se permite, ¿no es cierto?, que esas tradiciones se mantengan y no unificar o uniformar a un Estado. En Chile, al ser un Estado unitario, se uniforma a que todos seamos de una sola manera. Por eso hoy día, ¿no es cierto? Bueno, es difícil hablar que en Chile hoy día sea un Estado federal, pero sí, en este caso, lo que se quiere la nueva constitución es que se respete a los pueblos originarios y que Chile sea un Estado plurinacional. Aquí tenemos ejemplos de estados federales que a lo mejor ustedes no sabían, el caso de Brasil, Alemania, México, Argentina, Venezuela. En este caso son estados federales y cada, como ustedes ven, cada miembro del estado tiene sus propias leyes y en este caso también gobernadores que en este caso son elegidos en forma popular. Otro de los temas, ¿no es cierto?, que tratamos, ¿no es cierto?, en clase fue la descentralización. Es la búsqueda, ¿no es cierto?, según la Constitución y que todavía no se lleva a cabo, pero hemos ido avanzando paulatinamente, es que el poder central, en este caso, no sea, sea desfragmentado, es decir, de una otra manera, que las regiones tengan mayor autonomía, creando, ¿no es cierto?, en este caso, autoridades que puedan tener autonomía y poder de decisión. Por ejemplo, hoy día existen los intendentes, que son de plena confianza del presidente. El presidente los elige. Pero este año se supone que sí van a elegir los gobernadores, se aplazó para el próximo año, y estos gobernadores van a ser de votación popular, es decir, las regiones van a elegir sus propios gobernadores, los cuales, ¿no es cierto?, van a poder tomar y desarrollar, administrar sus regiones sin tanta poder o tanta, en este caso, presión por parte del presidente. Eso es muy importante porque cada región tiene distintas realidades y al tener distintas realidades, distintas prioridades. Por eso la descentralización es muy importante para el país porque va a permitir canalizar los recursos económicos y políticos para cada región. El mismo caso de la desconcentración, que se busca, ¿no es cierto?, que distintas instituciones, ya sea, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de impuestos internos, los actuales Seremi, tengan autonomía en administrar, ¿no es cierto?, en este caso, la educación, la salud, la seguridad, sin depender del poder central. Y eso es muy importante, porque de una u otra manera se puede fiscalizar, se puede en este caso mejorar las condiciones de vida de la gente sin tanta burocracia de esta manera. Y de esta manera estas instituciones también busquen la realidad de su propia región. El fin del Estado, como bien vimos, ¿no es cierto?, es el bien común, armonizar los distintos intereses, y es bastante complejo si vemos que hay intereses de trabajadores, familia, empresa, sociedad. Por lo tanto, el Estado debe trabajar en crear el ambiente, el clima que favorezca la realización de todos los grupos. En cuanto a la soberanía, que es el poder, ¿no es cierto?, entiéndase de soberanía, y después vamos a hablar de los distintos tipos de soberanía. Existe la soberanía externa, que nos dice que Chile es independiente igual a todos los países del mundo. No hay ninguno más poderoso económicamente lo puede haber, pero ninguno puede mandar, en este caso, a Chile o entrometerse en los asuntos chilenos. Y existe la soberanía interna, donde la nación, el pueblo, cuando hablamos de pueblo, los ciudadanos eligen a sus autoridades, que gobiernan en nombre de la nación. Por eso el presidente es el mandatario, es decir, él debe ejercer, ¿no es cierto?, su mandato, porque hay un mandante que es el pueblo. Por lo tanto, él debe trabajar para el pueblo. Este ejercicio de la soberanía, ¿no es cierto?, se ve reflejado en tres aspectos. Uno, la actual Constitución establece que cuando el Ejecutivo y el Legislativo no encuentren consensos, pueden llamar a plebiscitos, a una reforma a la Constitución, o en este caso se llamó a votar
apruebo o rechazo una nueva constitución. Están las elecciones periódicas, se eligen presidentes, parlamentarios, senadores y diputados, y elecciones municipales, ¿no es cierto?, que pueden ser, en este caso, alcaldes y concejales, más los que vienen, ¿no es cierto?, en este caso que son los gobernadores. Y el otro aspecto es los que la Constitución establece, nombramientos públicos, por ejemplo, ministros, intendentes, que son parte de lo que nosotros conocemos como la confianza del presidente. El presidente elige a quienes, pues, en este caso, para administrar el país necesita gente política que esté de una otra manera especialista en un área, y por eso elige a alguien de economía, alguien de hacienda que sea a lo mejor un ingeniero, o a lo mejor alguien de defensa que a lo mejor sea muy ligado a la ley, etcétera. Pero eso son lo que la Constitución establece, y son, en este caso, de carácter de confianza del presidente. ¿Cuáles son los límites de la soberanía para finalizar? Primero está el respetar, promover y garantizar los derechos humanos. ¿De dónde emanan? De la Constitución y de todos los tratados internacionales que Chile ha fijado desde 1948 en adelante, desde los derechos de la mujer, los derechos del niño, etc. Incluso los que hablan también, que hablan del medio ambiente, y que establece que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado. Es decir, aunque no hayan estado escritos hasta 1948 como Declaración Universal de Derechos Humanos, el ser humano, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos. Y son superior al Estado porque, en este caso, no es como en el fascismo, el nazismo, la dictadura, que las personas trabajan para el Estado. Al contrario, aquí el Estado trabaja para las personas porque tienen derechos. Cuando no se respeta, se promueve o no se garantiza, en este caso, los derechos, en este caso son pasados a llevar por el Estado, se llama violaciones de derechos humanos. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Chile, tras el retorno a la democracia, sí hubo juicio y todavía hay mucha gente muchos militares que están pagando sus penas porque en un Estado de Derecho pasaron a llevar, atropellar, violar, torturar a las personas, ¿no es cierto?, que abusaron de poder. Por eso es importante que los derechos humanos, hoy día sabemos que el único sistema político que garantiza los derechos humanos es la democracia. Por eso hay que cuidarlo. Estimado, esta ha sido mi primera clase de hoy. Ya vendrán otras. Para ir avanzando, les dejé las páginas, en este caso, en su respectivo Facebook, cuarto A, cuarto B, y con ello podemos avanzar. Les mando un abrazo, cuídense harto y estamos en contacto. Recuerden que la paciencia es una virtud.